Bienvenido y bienvenida. En esta sesión trabajaremos con la parte 2 de la guía de examen para la certificación CCWA del programa SolidWorks. En videos anteriores platicamos precisamente sobre los requisitos o las competencias y habilidades que se requieren para que tú te puedas certificar en este nivel que es el CCWA. En el primer video vimos justamente cómo identificar la parte de drafting, es decir, la parte de dibujos, cómo podemos insertar las diferentes vistas y qué diferencia hay entre cada una de las vistas que se pueden insertar dentro de este espacio de trabajo. Aquí en la parte 2 vamos a trabajar con el modelado de una pieza, en este caso para las preguntas 3 y 4. Estas preguntas, bueno, si observamos, tenemos aquí diferentes vistas, una vista frontal donde tenemos las medidas y justamente las características de las preguntas. Nos dice que construyamos la pieza en este caso el sistema de unidades es milímetros, gramos segundos, con dos decimales, el origen de la parte es arbitrario, es decir, podemos iniciar donde queramos. Todos los orificios son pasados, a través de toda la pieza, como se muestra. El material que vamos a asignar es un acero IC 1020 con una densidad de 7.0079 gramos por cada milímetro cúbico, y tenemos tres datos que es A, B y C, 81, 57 y 43, que aquí los tenemos en forma de variables en la cotación, y nos pide que calculemos cuál es la masa de este modelo. Y bueno, en esta primera pregunta nos da cuatro opciones A, B, C y D, y nos dice como un tip, si tú no encuentras una opción dentro del 1% de tu respuesta, entonces checa tu modelo, es decir, el margen de error que debemos de tener es del 1%. Bien, entonces, bueno, aquí nos dice, recuerda guardar cada uno de tus modelos con un archivo o un nombre diferente. Es decir, la pregunta 3 y 4 se van a contestar con este mismo modelo. Vamos a ver la pregunta 4. Nos dice que modifiquemos la parte en SolidWorks, mismas características. Usamos la parte previa, es decir, la que modelamos en la pregunta 3, pero le vamos a cambiar el valor de las variables A, B y C. Y en este caso nos pide que establezcamos o que demos el valor de la masa en gramos. Bien, entonces aquí ya tenemos qué es lo que vamos a hacer con estas preguntas, con la 3 y 4. Vamos a modelar esta pieza y vamos a calcular la masa. Importante, en este video les voy a mostrar qué es lo que no se debe hacer dentro del examen de certificación, con la finalidad de que identifiquemos y generemos una metodología para hacer lo que es la creación de las piezas mucho más rápido. Recordemos que contamos con 3 horas para hacer este examen. Por lo tanto, si nosotros generamos una metodología, va a ser mucho más fácil y mucho más rápido el poder contestar de manera correcta cada una de las preguntas. Entonces aquí vamos a ver lo que sería la manera incorrecta de abordar estas dos preguntas. Bien, entonces vamos a cerrar esta parte. Bueno, vamos a guardar aquí en drafting. Lo vamos a dejar así. Bien, entonces como estamos con la emoción del tiempo, vamos a iniciar con una pieza. Y bueno, como nos dice arbitrario el punto de origen, yo voy a seleccionar este círculo, el centro de este círculo, como mi origen. Entonces, lo que no debemos hacer es iniciar con un croquis de manera rápida. Trazamos un círculo de esta manera y luego vamos a trazar el resto de elementos. Si observamos la figura, pues tienes estas formas. Es decir, aquí esto que estoy utilizando le conocemos dentro del mundillo del diseño como trazo libre, es decir,
voy a tratar de generar la forma, pero no le estoy poniendo ninguna relación, simplemente lo estoy tratando de modelar para hacerlo mucho más rápido. Después, bueno, lo que hacemos es justamente agregarle las relaciones o las acotaciones para poder definirlos y obtener, en este caso, las propiedades físicas del modelo. Por lo tanto, bueno, debemos de tener cuidado con algunos errores que se pueden cometer cuando estamos utilizando este estilo de diseño. Bien, entonces ya tenemos nuestro modelo y bueno, vamos a empezar a agregar las cotas. El círculo interno debe tener un diámetro de 14 milímetros, entonces agregamos la cota y luego observamos que esta línea debe estar a 14 con respecto al centro y esta otra arista con respecto al centro también en 14. Entonces seleccionamos esos dos elementos, 14, y luego repetimos del centro a esta arista debemos de tener también 14. Vamos observando cómo se va modificando la geometría. 32 debemos de tener desde esta sección hasta esta sección. Aquí, por ejemplo, cuando usamos esta técnica tiende a suceder esto, que se empieza a perder la forma. Lo único que debemos hacer es arrastrar los puntos para que se mantenga la forma. Entonces aquí, por ejemplo, estoy perdiendo lo que es la forma de mi modelo. Entonces lo que voy a hacer, o lo que puedo hacer, es voy a modificarlo así. Voy a eliminar estas secciones que me están causando conflicto. Entonces, si se fijan, justamente es lo que no debo de hacer. Eliminamos esta otra línea. Estos puntos los puedo mover, si se fijan, aquí de manera independiente porque no están definidos. Entonces, nuevamente trazamos este modelo. Y bueno, aquí lo interesante de todo esto es que esto que no debemos hacer nos va a consumir mucho tiempo en estar tratando de modificar. Bien, entonces continuamos. Debemos de tener una altura de 7 y un ángulo de 45. Entonces la altura de aquí debe ser de 7. Lo mismo que en esta otra sección. Y un ángulo de 45 grados con respecto a esta línea horizontal. Perdón, vertical. Igual en la parte inferior. Observamos cómo se va definiendo nuestro modelo. Luego tenemos también la parte de aquí que debe tener un ángulo de 10 grados. Entonces aquí debemos de tener 10 grados. Observamos cómo empieza a perderse la forma. Vamos a mover este punto para que se conserve. Luego esta sección debe medir 19 con respecto aquí. Y seguimos agregando cotas. Tenemos la variable a que debe tener un valor de 81. Nuevamente cosas que no debemos hacer. 81. Luego tenemos la variable b 57 que es la altura total. Entonces estamos agregando aquí nuestros modelos. Se vuelve a perder la forma. Y entonces seleccionamos el punto y nuevamente tratamos de modificarlo. Luego tenemos 29 milímetros en esta otra sección. Y nuevamente se pierde la forma. Vamos a moverlo. Aquí debemos de tener una altura de 5. Y un ángulo de 45 grados con respecto a esta vertical. Se va definiendo nuestro modelo. Aquí debemos de tener un círculo con un radio de 19 milímetros. Y luego continuando con las acotaciones,
Por aquí debemos de tener 24 hasta este punto. Y luego continuando debemos de tener 29 entre este punto y este punto. Luego este círculo debe tener un radio de 29. Y luego aquí entre estos dos vamos a agregar una relación. Mejor dicho, la altura debe ser de 19. Entonces agregamos la altura con respecto a estos puntos. De esta manera, 19. Ya lo tenemos. Aquí este debe tener una forma diferente con un valor de 5 de radio. Y el círculo pues debe tener una forma diferente. Entonces vamos a tratar de moverlo. Vamos a agregar aquí una relación tangente. Y lo mismo entre esta línea y esta sección circular. Y bueno, ya tenemos aquí todas las cotas de nuestro modelo. Por lo tanto, podríamos decir que ya tenemos la región. Salimos y vamos a extruir el valor de la variable C, que es de 43 milímetros. Seleccionamos entonces croquis, la opción extrusión, un valor de 43. Aceptamos la operación y luego asignamos el material, que es un acero IC 1020. Aplicamos y cerramos. Y finalmente, para calcular la masa, vamos a ir a la opción de calcular propiedades físicas, 934.11 gramos. Vamos a las respuestas y pues ninguna se acerca a lo que obtuvimos. ¿Por qué? Porque justamente estamos en lo que no debemos hacer. Entonces, bueno, aquí nos dice, estamos dentro del 1%, tenemos una variación de aproximadamente 5 gramos, aproximadamente 5.3, 5.34 gramos. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Si me acerqué a este modelo, perdón, a este valor, yo lo que puedo hacer es, por lógica, pues digo, pues este es el que se acerca y selecciono. Pero recordemos que nos vamos a llevar una diferencia de gramos, de alrededor de 5 gramos. ¿Qué pasa si yo lo dejo así? Cuando me voy a la siguiente pregunta, voy a modificar estos parámetros. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que no debo hacer es entrar al croquis, editar, control 1 para modificar. Entonces aquí debemos de tener 84, entonces selecciono la cota, le cambio el valor de 84, luego 59 y luego salgo del croquis. Me voy a editar la operación y la operación debe tener 45 y entonces ya hice la modificación. Propiedades físicas 1042.78. Entonces aquí, como no me da opciones, tengo que asignar ese valor de la masa. Masa le vamos a poner aquí incorrecta. ¿Por qué incorrecta? Porque ya tenemos desde el primer ejercicio una variación de aproximadamente 5 gramos. 1042.78. Entonces esto que acabamos de hacer no es lo correcto. Entonces debemos, para empezar, ver los errores que cometimos. Por ahí nos quedaron algunas líneas que no están definidas y entonces eso nos va a causar problema. Y número 2, el dejar así de esta forma nos lleva más tiempo porque tenemos que entrar a los croquis a editar
y también a las operaciones a editar. Recordemos nuevamente que estamos contra el tiempo, por lo tanto, esto es lo que no debemos hacer dentro del el examen de certificación CCWA. En el siguiente video vamos a ver la manera correcta cómo debemos abordar este tipo de ejercicios.